Echar el tiempo y quisiéramos, hermano Marquitos, hablando de ese ministerio que el Señor Jesucristo le ha regalado, de ese ministerio que el Señor le ha permitido desarrollar para edificación de la amada del Señor. Hermano Marcos, si hubiese algún aspirante al ministerio por ahí detrás de cámaras, ¿qué consejo le daría? Bueno, le daría un consejo bíblico, porque realmente, como dice el Señor Jesús, tenemos que hablar conforme a la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le habló de algunos requisitos que el Señor exige para poder trabajar en el santo ministerio. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo que los campos estaban blancos y le dice: rogad, Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Oiga bien lo que el Señor les dice: rogad, Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Aquí el Señor Jesús está diciendo que los que Él envía a su obra son personas experimentadas en el trabajo del evangelismo. Oiga, Él no envía la obra a cualquier persona, son personas que tienen experiencia en el área de evangelismo, personas que saben lo que tienen que hacer y lo saben no por teoría, sino por experiencia propia. Porque si a uno lo contratan para sembrar maíz, por ejemplo, uno tiene que saber sembrar maíz, porque no lo contrataron para enseñarle a sembrar maíz, sino para que siembre maíz. Así que tiene que saber qué semilla va a sembrar, tiene que mirar bien el terreno donde va a sembrar y tiene que saber sembrar. De lo contrario, pues no va a poder cumplir con la labor que le han encomendado. Así que tiene que saber el oficio. Además, debe ceñirse a las condiciones y a los requisitos que el patrón le exige. De lo contrario, él no va a poder trabajar con ese patrón. Asimismo, el Señor no envía a su obra personas que no saben lo que tienen que hacer. Él envía a su obra personas que ya saben, ya saben lo que tienen que hacer, a lo menos lo más elemental. A lo menos lo más elemental. Y debe llenar todos los requisitos que el Señor Jesús le exige. Mire, en las Escrituras, o sea, en 1 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, tenemos los requisitos que el Señor exige para que la persona que anhela obispado pueda lograr la meta. Tiene que ceñirse a esos requisitos. En la escritura que hemos leído nosotros encontramos esos requisitos para el hermano que desea obispado, que dice: buena obra desea, porque no hay mejor obra que servirle al Señor Jesús. Es el mejor trabajo y lo que tiene mejor recompensa. Bendito el nombre del Señor. Miremos los requisitos. Debe ser irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, amable, apacible, que gobierne bien su casa, que tenga a los hijos en sujeción y que tenga buen testimonio de los de afuera. 12 requisitos. Oiga, 12 requisitos. Lamentablemente, en este tiempo a veces se ignoran esos requisitos, porque se califica el candidato a la obra porque ora mucho, porque ayuna, porque no pierde culto, porque ofrenda, porque diezma, porque llega temprano a los cultos. Bueno, porque canta bonito y de pronto predica muy bonito, aunque su mensaje sea un mensaje cacharrero. Entonces ya está calificado para la obra. Pero mire que los requisitos bíblicos no son esos. No son esos. Eso realmente lo hace todo fiel cristiano. Pero aquí hallamos realmente los requisitos para poder ser un obrero del Señor de tiempo completo. Oiga, 12 requisitos. El número 12 indica perfección de gobierno, el servicio, la potestad y la protección, características de un sistema perfecto de gobierno. Escuche bien. Vuelve y le menciono lo que le acabo de decir. El número 12 indica o nos habla de perfección de gobierno, el servicio, la potestad y la protección. Son características de un sistema perfecto de gobierno. El Señor Jesús nombró 12 apóstoles para administrar la iglesia. Oiga, 12 apóstoles para administrar la iglesia. En la antigüedad hubo 12 jueces que juzgaron a Israel y 13 gobernadores, porque hubo un usurpador. Oiga, 13 gobernadores porque hubo un usurpador. Siempre habrán los colados. A Felipe se le coló el mago. Y algunos pues se han colado, han salido a la obra sin ser llamados y sin esperar el tiempo para ser enviados y han fracasado. Y los que llenan estos requisitos antes de salir a la obra deben ser probados. Oiga, deben ser probados. Nadie compra unos bueyes y se va a probarlos en el trabajo. Ya los bueyes tienen que ser realmente veteranos para el trabajo que tienen que hacer. Y los que tienen, estos requisitos, antes de salir, deben ser probados. No los mandan a la obra para probarlos. No vaya y ensaye 2 o 3 años y de pronto sirve bien. No, ya tiene que ser probado. Lo prueban antes de enviarlo. Vea lo que dice 1 Timoteo 3:10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
primero tienen que ser sometidos a prueba. Algunos hermanos que anhelan la obra no tienen en cuenta esos requisitos. Vuelvo a mencionar, ellos creen que para salir a la obra, los requisitos son orar, leer la Biblia, asistir a los cultos, ayunar, alabar a Dios, cantar bonito, diezmar, ofrendar y predicar con libertad, así tenga un mensaje cacharrero. Pero no los probamos con los requisitos bíblicos, que son los que los califican para el obispado. Uno de esos requisitos bíblicos es que sea marido de una sola mujer. Esto indica que el candidato a la obra debe haber sido fiel a su esposa. Pero es el marido de una sola mujer. Por eso, las personas que se han divorciado no lo sacan a la obra, porque entonces ya va a ser marido de dos mujeres y el marido de una sola mujer. Pero cuando hablamos de infidelidad a la esposa, diga bien, porque eso es sumamente importante. Algunos no creen que esto sea impedimento para salir a la obra y argumentan. Hay muchos argumentos, pero le voy a mencionar uno. ¿Qué dicen algunos? Pero David pecó y no perdió el trono, siguió siendo rey. Porque algunos dicen, bueno, si el pastor cayó en pecado, ¿por qué lo sacan? ¿Por qué no lo dejan que sigan? ¿Por qué no le perdonan? Mire que David pecó y era rey, y él no perdió el trono, siguió siendo rey. Y realmente eso es la verdad, que David pecó y no perdió el trono, siguió siendo rey. Entonces, ¿por qué cuando el ministro cae en pecado, por qué pierde el ministerio? Aquí hay dos cosas que analizar. Oiga, primero, cuando pecó, oiga bien, cuando David pecó, acudió a la gracia de Dios y Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque esos pecados que David cometió no tenían perdón. Para esos pecados que él cometió no había sacrificio según la ley. Y David debía de morir por los pecados cometidos. Eso dice en Levíticos 20, verso 10. Mire, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Mataban al adúltero y a la adúltera. Levíticos 24, verso 17. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, el que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. El que mataba a alguien, a él también lo mataban. Y esos dos pecados cometió David. Oiga, adulteró y mató. Y para esos dos pecados no había sacrificio. Oye bien, no había sacrificio. Y eso lo sabía muy bien el rey David.
Por eso cuando él se reconcilió con Dios, cuando él realmente reconoció lo que había hecho y acudió al Señor Jesús, en el Salmo 51, 16, vea lo que él dice: porque no quieres sacrificios que yo daría, porque no había sacrificio para esos pecados. No quieres holocausto. Y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Jehová. Así que David sabía que para esos pecados no había sacrificio según la ley, que él debería de morir. Él también sabía que los sacrificios de Dios no son corderos, no son becerros, son, oiga, un corazón contrito y humillado. Entonces, ¿qué hizo David? David se humilló ante la presencia de nuestro Dios. David acudió a la gracia de Dios, porque si él sigue confiando en la ley, seguro que lo habían matado. Pero él acudió a la gracia de nuestro Dios, confesó su pecado y Dios lo perdonó. No fue perdonado por sus propias obras, por los sacrificios, porque no había sacrificios para esos pecados. Vean lo que le dijo el profeta, 2 Samuel 12, verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque él tenía que morir por esos dos pecados que había cometido. Pero aunque Dios le perdonó, él tuvo que pagar un precio muy caro. Oiga, pero muy caro. Tuvo que sufrir el castigo hasta el día de su muerte. Y todavía los descendientes están pagando esa deuda. 2 Samuel 12, verso 10. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Lo mismo sucede con el hermano que es infiel a su esposa, mancha su reputación para toda la vida. Oiga, para toda la vida. Proverbios 6, verso 29, escuche bien. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa, más el que comete adulterio. Mire bien, más el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que hace tal cosa. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Mire lo grave que es. En segundo lugar, David no era un sacerdote. Oiga, David no era un sacerdote, sino un rey. Y los requisitos
para ser rey eran unos, y los requisitos para ser sacerdote eran otros. Mire bien, eran otros requisitos. Miremos los requisitos para ser rey. Primero, tenía que ser escogido por Dios. Segundo, tenía que ser del pueblo hebreo. Tercero, no amontonar caballos. Cuarto, no hacer volver al pueblo a Egipto. Quinto, hacer una copia de la ley de Dios y leerla todos los días para que aprendiera a temer a Jehová y tener un largo reinado. Esos eran los requisitos para ser rey. Entonces, ahora miremos los requisitos para ser sacerdote. Oiga, los requisitos para ser sacerdote, porque el ministro es un sacerdote de Dios. Ahora, mire lo que dice hablando de los requisitos. Primero, tenía que ser de la descendencia de Aarón. Segundo, tenía que tener un cuerpo perfecto. Tercero, tenía que ser elegido por Dios. Cuarto, tenía que ser bañado con agua. Quinto, tenía que ser vestido. Y sexto, tenía que ser ungido. Mire que son diferentes los requisitos. Y si reunía esos requisitos, lo consagraban para el sacerdocio. De lo contrario, no. Y realmente, bueno, si fuera posible, pero no es posible, podíamos mirar, oiga, lo que Dios exigía, que era un cuerpo perfecto. Y menciona, bueno, varias cosas que los hermanos que estén escuchando pueden leerlo en la casa. Vean, Levítico 21, 16 al 24. Hallamos 12 cosas que le impedían para ofrecer el pan de su Dios. Y una de esas cosas, con eso termino, es que tenía que tener buena estatura. Si era enano, no podía repartir el pan. Solo podía comer, comer y comer y comer. Pero repartir el pan no podía porque le faltaba estatura. Por eso se requiere que la persona tenga estatura espiritual, que no sea un enano, porque solo puede coma y coma y coma, pero no puede repartir el pan, o sea, la gloriosa palabra de nuestro Dios. Bueno, terminamos entonces ya, gracias a Dios. Le doy por haber participado y a los hermanos por haberme tenido en cuenta para contar algunas de mis experiencias. Que el Señor continúe bendiciéndonos.